días a todos. La verdad que agradecido por la invitación de INTA para compartir un poco la experiencia. Quiero contarles... ¿Me pones la presentación? Quiero contarles un poco lo que hago profesionalmente todos los días, pero desde hace muchos años que estoy trabajando en este tema y algo de eso quiero compartir con ustedes. Lo bueno es que tanto Marianela como Juan ya me allanaron el camino y me facilitaron mucha información. Yo venía preocupado porque no quería llenarlos de información y digo, bueno, voy a tratar de hacer algo más para productores, con imágenes y con metodología de trabajo. Esa es un poco mi intención para compartir con ustedes. Voy a cambiar de mano porque va a ser más fácil. Bueno, la primera frase que quiero compartir es incrementar la productividad y eficiencia preservando los recursos. Esa es una frase que rige mucho el trabajo diario, pero esta es la que más me gusta, ¿tá? Yo no voy a hablar de leyes ni de implementación de la legislación a nivel provincia o a nivel región, a nivel país. Me quedo con esto, un proverbio indio que desde chiquito cuando lo escuché por primera vez dije, wow, no tengo campo, pero me parece que todo aquel que tiene campo tiene que considerarlo. La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Si tomamos este tema con esa responsabilidad, seguramente vamos a hacer mucho para mejorar nuestros suelos. También quería compartir un concepto de economía azul, no sé si lo conocen a Gunther Pauli. En el año 2007, cuando empecé a trabajar en todo esto, leí su libro, La economía azul. Y bueno, un poco el concepto es que se basa en imitar el funcionamiento de la naturaleza para promover modelos productivos más eficientes y rentables. Algo que no se dijo, también soy docente en una escuela secundaria, que fundamos y fui mentor hace 3 años como un anexo de la escuela de Casilda. Y lo primero que le digo a mis alumnos, sea del año que me toque dar, porque van avanzando los años y van entrando chicos nuevos, y voy agarrando por ahí alguna materia que no conseguimos profe, así que le dedico un día de mi semana a la escuela secundaria. Lo que siempre les digo es qué podemos hacer todos los días para hacer de este mundo un lugar un poquito mejor. O sea, pensemos de esa forma, y sobre todo que el ser humano cuando se asentó, cuando dejó de andar cazando y recolectando por ahí, empezó a generar modificaciones en el ambiente, ¿tá? Entonces, tomando conciencia de eso, bueno, todos los días podemos hacer algo desde casa para mejorar esta situación. El tema es darle un valor y ponerlo justamente en un valor económico. Hay respuesta a la aplicación de desechos y bueno, los que por ahí tenemos algunos más años, no tengo muchos, pero de chiquito pastoreaba las vacas y veía la respuesta en las avenas, en los raíces y en algunas praderas sobre los bosteos del pastoreo anterior. Esto es muy común de ver en sistemas pastoriles, entonces creo que no hay que seguir dudando de esto, o sea, siempre hay respuesta a la aplicación de los desechos pecuarios. Y acá viene algo, o sea, la idea es concientizar y después vamos a ir al caso práctico. Pero no sé si todos lo sabían, pero bueno, esto también me gusta contarlo mucho. ¿Cuáles son los suelos más productivos del planeta Tierra y dónde están ubicados? Si sabían o no, bueno, les pido disculpas, es aproximadamente el 7% de la superficie libre de glaciares del globo terráqueo tiene los suelos más productivos del planeta. Fíjense en dónde están ubicados y dónde estamos nosotros. También tomemos conciencia de dónde son las guerras, ¿no? Y de lo que se nos puede llegar a venir. Nuestros suelos, a nivel de Argentina, lo verde son los mejores suelos, los molisoles, prácticamente la pampa húmeda y región chaqueña. Ya yendo a la provincia de Santa Fe, el caso que les voy a comentar hoy, y es un caso donde ya estoy trabajando en la región hace más de 13 años, el grupo Chiavasa está en la rodilla de la provincia de Santa Fe, en suelos realmente muy productivos. Tenemos el privilegio de producir sobre los mejores suelos agrícolas del planeta Tierra. Esta es la distribución del campo. Aquí no sé si ubican Carlos Pellegrini. Perdón, pero me tiembla un poquito la mano. Va a ser difícil seguir el cursor, pero todos estos son campos propios y alquilados de la empresa. Acá no los distingo como tales. Y lo primero que me pasaron cuando empecé a trabajar con ellos es cuáles eran los propios y cuáles eran los alquilados. Le dije, si vamos a trabajar juntos, a mí no me interesa ese dato.
porque la mayoría de los campos alquilados del Grupo Chabasa tienen más de 10 años de alquiler, salvo algún campito que se alquiló hace poco porque era de un vecino y salió de la actividad y entró a trabajar o le alquiló su campo a la empresa. Entonces le dije, lo que armemos, acá está Nico, un compañero de trabajo allá en el fondo, digo, lo que armemos de trabajo en esta temática va a ser para todos los campos iguales. Esa fue una condición. Tenemos serie el Trébol 3, que es un índice de aptitud 65, ese es el peorcito de los suelos, son suelos clase 3. 1 y 2, la mayoría, lo que ven como verde oscuro y verde claro, son suelos con más de 73 de índice de aptitud. O sea, realmente son suelos muy buenos, somos privilegiados. ¿Cómo venimos con el compromiso de cuidar el suelo para nuestros hijos? Vuelvo un poquito a ese tema. En el simposio de fertilidad del 2019 pude ver un trabajo de Saint Rosas, que es el relevamiento y determinación de propiedades químicas de suelos de aptitud agrícola en la región pampeana. Estas imágenes realmente a mí me impactaron. No sé si ya las habían visto, si no las vieron, me parece que es importante para que tomemos conciencia. Todos los que estamos acá queremos hacer algo distinto para mejorar esta situación, porque por algo estamos acá. Vemos qué pasa con la materia orgánica. La materia orgánica es la estructura del suelo. O sea, si no tenemos materia orgánica en el suelo, no tenemos reservorio de nutrientes ni estructura en el suelo. Vemos cómo perdimos la materia orgánica de valores del 5% al 3%, inclusive en nuestra zona ya estamos por debajo del 2% en algunos lotes de agricultura permanente. El fósforo, bueno, con el fósforo pasa algo muy similar. En algunas regiones tuvimos la suerte de empezar a contar con suelos de 90 partes por millón, hoy esos suelos ya están por debajo de 20. ¿Está? Y estamos hablando de 80, 100 años de agricultura intensiva. Con el calcio pasa algo muy similar. ¿Y qué nos llevamos con la leche y con la soja de los suelos? Gran parte del calcio que las raíces extraen del suelo. Para empezar a trabajar en esta temática, siempre pido los mapas de clima o me pongo a investigar qué pasa con el clima. Esta es una estación del Servicio Meteorológico Nacional que hay en el Trébol. Y digo, bueno, esta foto tiene que impactarnos porque hoy se habló mucho de qué pasa si llueve en el compost. ¿Cómo manejo esto? Bueno, tenemos que saber en qué meses llueve y en qué meses no llueve. Lamentablemente, en esta zona, en este periodo invernal, en la región donde estoy trabajando, habitualmente llueve. Estos últimos 2 años no llovió, tuvimos 4 meses de sequía, mucho para trabajar en este tema, pero lamentablemente poco para ver después en el campo en producción. Y este mapa me parece muy interesante porque nos muestra, si se fijan, la frecuencia de días con precipitaciones. O sea, son la cantidad de días que llueve en una zona. Ese mapa está disponible, tiene una serie realmente muy larga, del 61 al 90. Si bien no es actual, pero nos muestra mucha información. ¿Qué sacamos de ese mapa? Bueno, tenemos entre 80 y 90 días con lluvia en la región. Un mínimo de 3 días posteriores sin piso. ¿Tá? 270 días de suelo sin condiciones de tránsito con carga. O sea, por 270 días no deberíamos transitar el lote. Por lo tanto, nos restan solamente 95 días para aplicar enmiendas, descompactar, sembrar, cosechar, picar y hacer todo lo que tengamos que hacer en ese lote. Por allá por el año 2013, quería traer este trabajo porque considero que para mí fue un ícono en mi vida profesional, pero bueno, acá hay ex compañeros de Taperitas que también participaron, Martín está por allá, participaron de este trabajo. En el año 2013 dijimos, bueno, ¿qué hacemos con todo este tema de la aplicación de las enmiendas? Ya trabajamos recuperando campos en un campo del norte de Santa Fe, zona de San Justo, que era un campo erosionado. Ya aplicábamos enmiendas sólidas para recuperar campos erosionados a través del material de un feedlot. Era un feedlot que ya tenía 40 años de antigüedad, estaba mal diseñado y generaba mucha acumulación en la parte baja del campo, porque es un campo quebrado. Entonces tuvimos que adecuarlo a la reglamentación de feedlot y el principal tema era cómo aprovechamos todo eso. Bueno, empezamos a trabajar con ese tema ya en el año 2007. Se lograron muy buenas recuperaciones de campo. En el año 2013 generamos este proyecto en Taperitas junto con la UNL, encabezado por la doctora Silvia Imhoff, y lo presentamos a un FONARSEC.
desarrollo del sistema de gestión integral de desechos pecuarios para promover la producción agronómica y ambientalmente sostenible. Tuve la suerte de poder ir a defenderlo a Buenos Aires ante un tribunal. Para ese momento era todo un desafío, porque estábamos hablando de algo raro. Se presentaban, la mayoría de los proyectos eran biodigestores, y cuando me preguntaron por qué no fueron por un biodigestor, y les aclaré, porque estamos tan lejos del biodigestor y hay que buscar herramientas que el productor tenga a mano para resolver y que pueda aplicar. Bueno, los procesos involucrados es mucho de lo que hablaron hoy. Ya esto era un poco el foco del proyecto. Y en el 2017 hicimos la primera difusión de los resultados. El proyecto, una de las novedades que trajo al país es que incorporó esta máquina. Yo la había visto trabajando ya en Francia, es un equipo de marca Pichón. Fue todo un tema incorporarlo. El equipo que va atrás de la máquina cuesta lo mismo que la máquina, ¿tá? Para que tomemos dimensión de las inversiones que hablamos. Pero realmente hoy todavía, Martín, la siguen usando en taperitas, y es un equipo que se usa para inyectar semilíquidos de cerdos y de tambos. Funciona muy bien. Comparto algunos de los resultados, y ahí no queríamos poner en ese momento con cuántos litros por hectárea o con cuántos kilos lográbamos estos niveles. Directamente fuimos a el aporte de nitrógeno que hacíamos. Acá está, bueno, la respuesta de los distintos cultivos. Nos llamó mucho la atención, en aquel momento aplicábamos todos los años distintas dosis y veíamos los rendimientos decrecientes. Algo hablaban hoy. Esto es información del 2017, ¿no? Veíamos que a nivel de nitrógeno, cuando superábamos los 250 kilos de N aplicados, ya sea con el semilíquido sólido o líquido, veíamos ya respuesta de rendimiento decreciente en maíz. Estamos hablando de niveles de 120 a 160 quintales de maíz, ¿no? O sea, es una zona realmente muy buena para producción. Esto es sin nada de agregado de urea, ¿tá? Solamente con la aplicación de las enmiendas. Ese proyecto fue muy lindo, duró 3 años, compramos toda la maquinaria, y el mayor aporte social que dio el proyecto fue que con los fondos del proyecto se creó el laboratorio de desechos pecuarios de la Facultad de Esperanza. O sea, es un proyecto que dejó un laboratorio de desechos pecuarios que se inauguró en el año 2018. También como hito final hicimos una jornada a campo en octubre del 2018, y en paralelo arrancaban también las jornadas de acá de INTA Manfredi. Así que bueno, fue muy lindo y lo quería compartir con ustedes. Sistemas pecuarios intensivos. Bueno, estos son los modelos que más me gustan a mí, ¿no? De producción de leche. Yo considero que la vaca estabulada en cama de compost, que por ahí hay mucho acá, ya como sistema intensivo máximo, tiene un comportamiento animal muy similar a la naturaleza. Digamos, uno cuando ve los animales, los ve realmente relajados, disfrutando del bienestar animal. Con Nico trabajamos en el Departamento de Agricultura y Ambiente, y él se encarga de toda la parte hoy de bienestar animal. O sea, él es el responsable de que las vacas estén cómodas en el tambo, ya sea en el galpón o en el drylock. También aparecieron estos nuevos integrantes en la familia Chavasa, porque Chavasa empezó a ser el productor porcino integrado con Isowin, que es una empresa muy reconocida acá Y yo digo, ¿por qué no poner los pollos? Porque si hay algo que le falta a la zona donde estoy, ojalá empecemos a generar proyectos de pollos. ¿Por qué? Porque todo el maíz y el expeller de soja de la región nuestra se va a Entre Ríos y vuelve un camioncito muy chiquito con algún pollo para las pollerías de la zona. Entonces, ¿quién se queda con la riqueza de la agricultura? En este caso, en el mejor de los casos, queda en Argentina y se va a Entre Ríos o a otra región, y en el peor de los casos termina en China o en otra parte del mundo, ¿no? Buenísimo. Ya estuvimos hablando, por eso me animo a decirlo. Bueno, en definitiva, donde muchos ven problemas, realmente yo visualizo muchas oportunidades, como muchos de los que estamos acá. ¿Está por llover? Ah, bien. Enmiendas orgánicas para recuperar campos agrícolas. Esto que les contaba antes y que veíamos en el trabajo de Saint Rosa. Realmente hay una degradación de los campos agrícolas en la región pampeana. Una de las grandes oportunidades que tenemos a nivel de productores es si nos integramos de manera vertical, agregamos valor en origen, generamos empleo y a su vez recuperamos nuestros campos.
En el 2022, ya con la escuela en marcha y con un cambio en mi vida profesional, bueno, dejé la gerencia en Taperitas con mucho cariño porque la verdad que es una empresa que me permitió crecer mucho en este tema e investigar, me dio las oportunidades de viajar a Alemania, Estados Unidos, Francia, Bélgica, Holanda, o sea, fui a ver siempre estos temas y ver qué podía traer para implementar en el campo. Y me tocó también la etapa de pasar de los tambos pastoriles a intensivos en suelos agrícolas. O sea que también tenía la doble responsabilidad de hacer rentable el tambo y a su vez cuidar el suelo para las generaciones futuras. En el 2022 fui a ofrecer mi servicio a Grupo Chavasa, me encontré con una familia que ya conocía porque éramos de campos vecinos, una familia muy innovadora, la verdad que me gusta mucho trabajar con ellos porque compartimos estos valores. Alguna descripción rápida de la familia Chavasa. Es una familia, una empresa familiar que ya tiene más de 100 años en producción lechera. Este año se celebraron los 100 años, que fue un hito importante para la empresa. Hoy tienen 1.500 vacas en ordeño con alto mérito genético, alta productividad individual, más de 40 litros de leche corregida por vaca. Gran adopción de tecnología, si algo que los caracteriza es que siempre hay algo nuevo, lo quieren en su campo. Tienen ordeñe con plataforma rotativa, que ya vamos por el recambio de la calecita porque ya quedó vieja y está bastante gastada y tiene mucho costo de mantenimiento. Collares de celo y rumia, tanto en vacas como en vaquillón, hay un monitoreo total de los animales en el campo. Y una gestión eficiente y rentable del tambo en zonas agrícolas. O sea, siguen creciendo y siguen apostando a la lechería a pesar de tener la competitividad de la agricultura. En las zonas se están pagando hasta 22 quintales de soja por el alquiler de la tierra. Tiene un sistema de estabulación libre desde el año 2013 que comparto y realmente me gusta mucho. Y la crianza robotizada y estabulada, que eso también fue un hito hace muy poquito tiempo. Tiene una crianza para 500 terneras en corrales con un sistema de alimentación robotizada individual. Algunos aspectos del estado de situación inicial. Cuando llegué al campo me empezaron a compartir información. Hay mucha información, mucho dato guardado. Por suerte no hubo tanto cambio de laboratorio de análisis de suelo, o sea que podemos sacar mucha información de esto. Bueno, este es uno de los primeros trabajos que hicimos con Nico para juntar toda esa información. En materia orgánica estaba en promedio en 2,6%, en fósforo en 25 partes por millón. Y había mucha diferencia entre lotes. Bueno, este es uno de los últimos que se alquiló, el Indio, la Bendecida, esos son campos que realmente tenían muy bajo nivel de fósforo, fíjense en 14 partes por millón, y muy baja materia orgánica también, 2,2, o sea, coincidía donde estaba baja la materia orgánica, y los campos que están pegados al tambo, que esto quiero resaltar, realmente estaban muy bien, entonces ya estaba mostrando que usando los desechos del tambo podíamos llegar a mejorar significativamente la química de suelos. De esto no les voy a aburrir con mucho más información porque ya vimos bastante, pero quería impactar con este tema. ¿Cómo fue evolucionando el sistema de tambo? Al menos en mi zona, y acá entiendo que es parecido. De sistemas pastoriles empezaron a ser cada vez más eficientes en eficiencia de cosecha, los sistemas, y de pronto empezó a aparecer la picadora como un complemento, al punto, esta es una foto de Taperita, me tomé la licencia porque está muy linda, allá Martín sabía que se iba a reír. Pero bueno, es un cuadrito para mí, así que la comparto cada vez que puedo. El sistema de tambo evolucionó a tal punto que ya estamos en niveles máximos de cantidad de vacas por hectárea y de cantidad de producción por vaca a su vez por hectárea. Entonces cuando nos encontramos en esta situación, el desafío es doble, porque ya no nos alcanza el campo para poder aprovechar todas las enmiendas orgánicas. El impacto de los sistemas sobre el suelo, otra cosa que encontré ni bien arranqué, me fui con la pala, yo tengo mi pala en la camioneta siempre, porque me gusta mucho el suelo y participé de la cátedra con Silvia en la parte de manejo de suelos. Entonces empecé a ver esto, qué pasaba ahí a los 2-3 centímetros, a los 10 centímetros, y bueno, realmente la maceta era cada vez más chica por el tránsito de las picadoras y por la compactación que había en los campos. Estas son raíces de maleza, no de alfalfa. Así que fíjense, si a la maleza le cuesta penetrar el suelo, los cultivos anuales ni nos imaginamos. Bueno, parte de la solución es compactar. Usamos muchos equipos, el contratista fue probando distintos equipos, fuimos alquilando hasta que en definitiva terminó comprando uno.
Tuve varias discusiones de la distancia entre timones para poder usar un equipo que lo tengamos que usar cada 3, 4, 5 años. Y bueno, la propuesta de trabajo para el Grupo Chavasa fue algo que para mí resulta muy simple y de tan simple y básico de pronto es lo que menos se hace, que es empezar a trabajar por rotaciones. La enmienda no es un fertilizante, ya lo dijeron hoy. O sea, la mejor forma de abordar estos temas es pensar en rotaciones a largo plazo. Entonces, ¿qué rotaciones armamos? Y si yo estoy trayendo el silo de todos los campos verdes, sí o sí tengo que volver con orgánicos a los campos verdes. Y si el silo ya de algunos años lo traigo de los campos amarillos que se ven en la imagen, ni hablar de que tengo que volver. El promedio de los campos amarillos y los verdes más lejanos está a 6 kilómetros, que es parte de la información que le voy a mostrar al final en términos de costo. Los rojos directamente quedan afuera, salvo el año pasado que se picaron 2 campos que están a 20 kilómetros. El año pasado no teníamos maíz y hubo necesidad de picar todo sí o sí. Esta es la rotación, o sea, es el plan de siembra de este año, no es una rotación, pero para que vean, el campo hoy tiene 22% de praderas de alfalfa, puras, bajo corte y se toman los grados días para cortar, es lo que se mide. El maíz ocupa un 28%, habitualmente estaba en el 40% de la rotación, por el efecto de la chicharrita tuvimos que pasar algunos lotes a sorgo, que en esa zona era algo muy raro. Bueno, sorgo 12% y cultivos de invierno estamos en un 16%. La propuesta original fue tratar de estar en un 30% de cultivos de invierno. Esto nos da un índice de rotación 1.2. Me gustaría estar en 1.3. Si podemos meter más cultivos de invierno, tuvimos lotes parados 6 meses en el campo sin producción, sin cosechar energía del sol. Tampoco había mucha agua para hacerlo este año. Maximizamos la producción de forraje por hectárea, fomentamos el suelo vivo y productivo, cosechando agua y dióxido de carbono. Esa es la principal fuente. ¿Para qué? Para después producir leche. Generamos más ventanas para la aplicación de las enmiendas. Cuanto más cultivos tenemos en el campo, más periodos durante el año tenemos para poder aprovechar las enmiendas orgánicas. ¿Cómo planificamos las tareas? Bueno, nos quedan solo 95 días para todo lo que comenté antes. Y la verdad que se complica bastante la planificación cuando hay muchos cultivos, pero empiezan a aparecer estas oportunidades de trabajo en marzo-abril. Si es un año muy llovedor, se puede hacer menos. Pero donde no podemos no hacer nada es junio, julio, agosto. Junio, julio, agosto en la mayoría de la región pampeana son los mejores meses para trabajar en las enmiendas orgánicas. Y después tenemos una ventanita porque picamos temprano los cultivos de invierno, allá por diciembre, entre noviembre y diciembre, antes de la siembra de los cultivos de segunda. Esto es bien aplicado como trabajamos con el campo. Para cada tipo de desecho, hicimos una identificación de cuáles eran los desechos del sistema. Implementamos distintas tecnologías disponibles. Liga de corrales, que le llamamos a los corrales a cielo abierto, al dry lot. Compost de galpones, las famosas camas de compost, que es lo que caracteriza a Chavasa. Compost de alto valor agronómico, esto es un proyecto que ya lleva un año en ejecución, ahora después les voy a contar de qué se trata, pero es para desarrollar un compost enriquecido para poder llegar más lejos en términos convenientes desde el punto de vista económico. Semilíquidos, también trabajamos con semilíquidos del tambo y de la granja porcina, que se agregó ahora. Y después, bueno, todos los líquidos del tambo y la granja, esto está en un proyecto hoy de recupero de aguas y a su vez, que de eso no pude poner mucho para contarles, pero se los cuento rápido. El proyecto de recupero de aguas busca recuperar agua clara del efluente. En definitiva es aclarar el agua del efluente, bajarle la carga orgánica a través de microorganismos y poder usar esa agua nuevamente para el lavado de los callejones de las vacas. Es un digestor de barro activado o un sistema de lodos activos que le llaman, que nos permitiría recuperar agua. El agua de Napa en nuestra región es de muy mala calidad, no es apta para riego, es muy salina. Y para poder también reducir los pivots de riego y la inversión en equipos de riego. Estos son los equipos que estamos usando hoy. Esto no me gusta mucho la distribución, este tampoco, pero bueno, es el contratista que va al campo cuando lo necesitamos y es como arrancamos hoy en Grupo Chavasa. La precisión la teníamos con el equipo que les mostré antes de Pichón, que Martín tiene la posibilidad de usarlo todos los años.
Establecer un nuevo sistema integral de producción lleva tiempo. Quiero que nos quedemos con esto. Como todo proceso vivo en la naturaleza, o sea, a la naturaleza le llevó millones de años construir determinadas cosas, nosotros las vamos a hacer en 6 meses. Hay que actuar y a su vez ser paciente, es lo que más me cuesta a mí, ser paciente, y las empresas innovadoras con las que trabajo, que son las que están dispuestas a pagar el asesoramiento, son bastante impacientes, porque están poniendo plata no solo en el asesor, sino que muchos recursos en todo esto. Hay que aprender a ser un poco paciente en estas cosas. La síntesis del uso agronómico, síntesis y recomendación. No saturemos los campos pegados al tambo, ni a la granja, ni a... No, porque vamos a tener que mover el principal volumen de biomasa, que es el agua. Cuando uno hace un análisis de masas, digamos, una especie de simulación de masa de movimiento dentro del predio de producción, se encuentra que el volumen más significativo siempre lo tenemos con el agua. Y el agua la podemos mover de manera eficiente hasta 2 kilómetros. Cuando pasamos 2 kilómetros es muy costoso mover agua para fertilizar o para regar un campo. La segunda franja, y esta es la donde, digamos, el sector de campo donde hoy estamos trabajando, ya los anteriores están bastante saturados, que son todos esos que estaban con valores muy altos. Son 1.300 hectáreas que utilizamos compost, más las enmiendas de corral, más los semilíquidos del tambo, de la laguna de sedimentación. Y en estas 204 hectáreas, que son los campos más alejados, usamos el compost de alto valor. Establecimos un sistema de monitoreo del suelo. Después de tantos años de trabajar con esto, me volví loco tratando de ajustar niveles de nutriente a aplicar en cada una de las enmiendas según los requerimientos del cultivo. Hay que pensar en ciclos un poquito más largos y generar shock y enmiendas sobre el suelo. Un shock obviamente que no genere fitotoxicidad, y sobre eso ya se dijo algo hoy, pero sí trabajar de manera agronómica y responsable sobre la enmienda y la rotación del campo. ¿Se escucha bien? Porque trato de levantar la voz por la lluvia, ¿no? Bien. Lo que definimos son 25 puntos de muestreo dentro de esas 1.600 o 1.554 hectáreas. Realmente los que ven este mapa dicen qué bueno para el análisis de suelo. El tema es que al análisis de suelo le voy a pedir muy pocos valores. Estamos discutiendo con Silvia cuáles son los más representativos para monitorear la evolución de cada uno de estos ambientes. Así que si hay ideas, son bienvenidas. Con respecto a los sólidos, algunas imágenes de cómo manejamos. Hoy Marianela mostraba el compost inmaduro de los Fristol o del sistema de estabulación a cielo abierto. Realmente es muy complejo y lograr esto prácticamente no existe. Esto sale del dry lot seco cuando se manejan las camas dentro del corral. O sea, nosotros en los dry lot, ya Nico está trabajando con las camas de compostaje dentro del corral a cielo abierto, que son muy complejas de manejar. En nuestra zona que llueve más de 900 milímetros por año habitualmente. Entonces, bueno, si podemos sacar este material, perfecto. Hay que tener mucho cuidado con el viento. La realidad es que de los galpones de compost sacamos esto, que es un compost muy inmaduro. Si alguien logra otra cosa en el galpón de compost manejando de manera eficiente el compost, ayúdeme porque ya tiene la solución. Con esto tendríamos que hacer algo parecido a lo que hace Marianela en el field lot, que es compostar en la cabecera del lote. El tema que tenemos hoy que es mover la máquina para compostar a 6 kilómetros donde está el destino del lote. Realmente tenemos que hacer una logística importante y hoy la máquina está afectada a un proyecto, que ahora se lo voy a contar. En definitiva, llevamos estos últimos 3 años ya aplicadas 727 hectáreas de enmiendas sólidas en el campo. Prácticamente la mitad del campo ya está abonado con enmiendas orgánicas. Es probable que el año que viene volvamos a retomar algunos de estos lotes. Hay lotes donde la idea es aplicar cada 3 años y evaluar cómo está la condición física del suelo en profundidad y si hay que descompactar ahí, en ese momento. Presentamos un proyecto de I+D, hoy está en ejecución, se llama Desarrollo de un proceso para la obtención de biocompost pecuario de alto valor agronómico. Esto fue una línea que sacó el año pasado o el anteaño, en el 2022, Santa Fe Escala Conocimiento, la provincia, junto con Fontar,
Y el proyecto lo armamos, yo actualmente dirijo el proyecto, lo armamos con Grupo Chavasa, el grupo del CONICET, del ICI Agro, liderado por Silvia Imhoff, y el grupo IDEA también de la Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza. El proyecto básicamente es esto. Esta es una foto de nuestras terneras en la crianza robotizada, la ternera de Chavasa. Junta toda la cama con los purines de las terneras, que ya hoy es cama de paja, o sea que, empezamos con cama de paja y hoy estamos trabajando con cáscara de arroz. Así que hay otro competidor para los pollos, que es la crianza de galpones de los terneros. Realmente es muy caro cada vez que le tenemos que pedir a uno de los dueños que se encarga de las compras, que compre cama. Dice, bueno, no se puede tirar una crianza más. Bueno, empieza la carga patogénica sobre esa cama. Así que actualmente la usamos para 3 crianzas, agregándole material nuevo con cada crianza nueva. Por ahí si alguno visitó el tambo de Chavasa, conocerá esto, pero es un galpón gigante para 500 terneras, ¿tá? Con robot de Lely que alimentan las terneras. Esta es la pantalla de separación de sólidos. Esta pantalla separa la fibra larga, que le llamamos, que es por encima de 1 milímetro, 1,2. Nos llevó mucho tiempo ajustar el funcionamiento de la pantalla, de hecho cada tanto renegamos de vuelta. Y tiene que ver con que uno dice, bueno, para que funcione mejor le pongo menos agua. No, es totalmente al revés. Funciona muy bien cuando tiene una alta tasa de pasaje de líquido. ¿Ah? Eso los paso como un dato para que no renieguen como renegamos con Nico 1 año y medio para que funcione. Bueno, hoy con ese residuo estamos también generando una fórmula y acá tenemos una técnica que estamos incorporando en el proyecto, que es el semilíquido de las lagunas del tambo. Lo estamos usando para humedecer las pilas cuando hay que humedecer con esa opción. La máquina, si bien es de otro color, es de la misma empresa que mostraba hoy Marianela. Es una máquina que se compró con el proyecto. Después el resto del equipamiento desde el campo. Y lo que queremos, porque empezábamos a discutir con Silvia Imhoff, que lidera la parte científica de esto, junto conmigo, empezábamos a discutir qué hacíamos, por qué no le poníamos otro material estructurante. Bueno, terminamos agregándole rollo de rastrojo, porque en los campos esos que estaban en rojo en la foto, los más alejados, ya tenemos problemas para sembrar. Como es tan alta la rotación con gramíneas, tenemos serios inconvenientes para poder cortar los rastrojos y sobre todo problemas de germinación en soja, cuando le toca soja en rotación. Entonces estamos trayendo algo de ese material para generar este compost de alto valor. Ya va por la primera instancia, o sea, generamos 3 recetas con todas las repeticiones que requiere el método. Nico participa también de las mediciones. Y bueno, es una muy linda experiencia con muy buenos resultados. Vamos a terminar haciendo un manual de cómo compostar y cómo arrancar el proceso de compostaje. Ese es un poco para compartir y la idea es generar el biocompost de alto valor agronómico, nos va a permitir capturar nitrógeno y azufre, reducir gases de efecto invernadero. Este fue el hito que abordó este proyecto, porque gran parte del nitrógeno que se pierde de todo lo que aplicamos a campos es óxido nitroso, que es el principal gas de efecto invernadero, es uno de los más complejos y uno de los más difíciles de mitigar, y nosotros estamos perdiendo todo el nitrógeno que necesitamos para fertilizar los campos. Entonces, gracias a ese proceso, la idea es reducirlo. Y poder llevarlo a los campos agrícolas distantes de la granja, aplicando una menor dosis por hectárea. Bueno, no sé si vengo rápido o no, pero creo que esta es una de las últimas placas. Quería compartir lo que fue la experiencia de este año. Tengo mucha información, pero me pidieron que hable solamente de sólidos. Esto es dato nuestro, ¿no? Real de campo. Pagamos un servicio, el servicio de aplicación de esas 303 hectáreas, que significó la aplicación de 10.600 toneladas este año. Estamos hablando de volúmenes importantes. Yo sé que acá hay gente que maneja volúmenes superiores a estos. Pero bueno, el dato para resaltar de esto es que la aplicación promedio se hizo a 6 kilómetros de distancia de los galpones. O sea que estamos teniendo este costo por hectárea, que en promedio está en $277. Fíjense en que la dosis en un solo lote superó las 40 toneladas. Cuando empezamos a discutir la dosis, le digo, a mí no me preocupa tanto la dosis, pero sí la uniformidad de la aplicación. Porque si hay algo que hacemos en estos campos agrícolas tan buenos, es generar ambientes distintos. Porque es muy difícil lograr uniformidad de aplicación, sobre todo con materiales que no están trabajados y homogenizados. Entonces le digo, traten de lograr la mejor uniformidad de aplicación y después vemos de no pasar de 40.000 kilos, que sabemos que es un valor que ya empieza a generar algún ruido.
Eh, ¿Cómo los convenzo a los chavales? Son empresarios. O sea, en toda mi vida me dediqué a convencer directores para hacer determinadas cosas. Esto, lo que pasó este año es que la urea realmente estaba muy barata. Entonces, es muy difícil a un agricultor. Lo primero que yo recomiendo es pregunten con qué fertilizan y cuánto. Si fertilizan con azufre, nitrógeno, fósforo, tienen gran parte de la batalla ganada porque saben el costo de reponer los nutrientes que se están llevando los cultivos. Si no lo hacen, hay que remarla. Bueno, la forma de remarla es pensando en urea, y la verdad que tenemos muy buenas respuestas al primer año ya con este tipo de aplicaciones. El primer año nosotros, saliendo de la enmienda orgánica, hacemos cultivo de maíz, maíz de primera temprano. Este año no se pudo, y siempre tratamos de que la lluvia nos permita incorporar por ahí voy a explicar cómo. Lo que sí o sí estamos obligados a descompactar. Generalmente salimos de praderas de alfalfa, o sea que el suelo está cargado de nitrógeno, disponible para el cultivo siguiente. Hacemos la aplicación de la enmienda orgánica, sea semilíquido, sólido, o por ahí algún lote que viene de alguna soja. Depende de cómo caiga en la rotación. Piensen que reordenar una rotación lleva su tiempo. Estamos en esa etapa final de la reorganización de la rotación. Generamos la descompactación con el sentido de lograr la infiltración de esa materia orgánica y de todo lo que ponemos arriba en profundidad en el suelo. Todo lo que entre es plata ganada, y es aprovechar este recurso valioso que es el dinero para producir ya el primer año. Entonces, al descompactar y tener las primeras lluvias, logramos esa incorporación. Cuando no se dieron las lluvias de este año, dije no perdamos más tiempo, vamos con un disco liviano y una rastra. Estamos dispuestos a trabajar el campo. No podemos hacer siembra directa porque estamos todo el tiempo pisando el campo, o sea que sí o sí estamos obligados a laborearlo, hagamos o no la enmienda orgánica. Entonces, a estos $277 hay que agregarle otros $100. La buena noticia es que nos ahorramos la aplicación de herbicidas, que hoy es cada vez más costosa, que nos lleva, digamos, una o dos aplicaciones de estos barbechos tan largos que les comentaba, que compensan en parte el laboreo. Bueno, en definitiva, con la urea $540 es el equivalente a aplicar en promedio 514 kilos de urea. Los profesionales que estaban antes, que lleguemos con toda esta forma de trabajar en los campos más alejados, para lograr esos 120, 140 quintales de maíz, estaban usando cerca de 400 kilos de urea. Empezamos a incorporar, redujimos la cantidad de urea prácticamente a 300 kilos. Hoy estamos en 160 kilos promedio de aplicación de urea en los cultivos de maíz. O sea, realmente hay un impacto en el primero y segundo año muy significativo. Una de las líneas de trabajo que queremos generar ahora con un profesional que está por incorporar. Yo estoy bajando un poco mi dedicación en Chavasa, voy a seguir trabajando en todo esto, pero la idea es que el manejo de cultivo ya lo haga algún ingeniero, así que si algún ingeniero se quiere anotar a trabajar en el equipo, va a ser bienvenido. La idea es empezar a regular la aplicación del nitrógeno con sistemas de SPAT y franjas de suficiencia o vuelos de drones. Tenemos que entrar en todo ese mundo porque desde que aplicamos la enmienda, llueve y hacemos la descompactada del suelo, nos falta tiempo para empezar a ver qué necesidad final va a tener el cultivo. Entonces tenemos que analizar la respuesta del cultivo y ir actuando en consecuencia. Hoy tenemos mucha tecnología disponible para fertilizar y corregir nitrógeno en los lotes, ¿no? Pero bueno, hay que poder usarla. Así que bueno, esto como un comentario de números, de cómo llevamos esto a la práctica en términos de números. Las consideraciones finales, bueno, algo de esto dije ya, pero la inversión por hectárea se repaga aún en años donde la urea tiene bajo precio, que fue el año pasado, ya que el maíz de primera y avena del año siguiente que sigue en rotación, avena o cebada, prácticamente no requiere fertilizante para lograr los objetivos de rendimiento que tenemos. No contabilizamos acá el aporte de fósforo, azufre y numerosos micronutrientes, que si le pondríamos número, ni hablar de que pasa muy bien la línea de aprobación. Y ajustamos el nitrógeno al segundo año sobre el maíz de segunda y o sorgo. Después la idea es pasar el tercer año a una soja y después de la soja va otro maíz. O sea que al tercer maíz prácticamente sí o sí hay que fertilizar, pero tenemos algún plus que nos deja la soja sin consumir. Entonces, por eso digo, hay que ponerle mucho ingenio a la rotación. Podemos pensar en maní, en el cultivo que quieran, pero bueno, es un trabajo agronómico por suerte y ahí estamos para hacer ese trabajo.
Realizamos estas enmiendas sólidas a 6 kilómetros de distancia, eso ya lo dije 3 veces. Se requieren sistemas de financiación similares a la compra de fertilizantes químicos para el pago del servicio. La realidad es que en agricultura, cada vez que uno quiere comprar urea, tiene muchísimas opciones de financiar la compra de urea a cosecha, con tarjeta, con agronación, y cuando decís, che, pero yo tengo que hacer la enmienda orgánica, no, ponela toda junta. Y dígame quién tiene un tambo o un feedlot que tiene un flujo importante, pero de pronto hay que sacar un aporte muy fuerte ese mes para pagar el servicio. Las empresas que hacen los servicios financian, pero ahí donde insto, sobre todo si hay alguien que tiene alcance en la parte financiera o bancaria o política acá en la sala, que empiecen a pensar en herramientas para ayudar al productor que agrega valor para que pueda financiar este tipo de tareas a campo. Bueno, agradecimiento a Juan Luis Monge, no lo mencioné antes, Juancito iba a dar esta charla, no podía estar hoy, dice, bueno, la verdad que estaría bueno que venga Gustavo a contarle cómo es un caso real. A todo el equipo de organización, la verdad que impecable, por ahí en cabeza de Marcos, que fue la persona con la que me contacté, a Grupo Chiabaza, a las taperitas y a la doctora Silvia Moff, porque la verdad que hace muchos años que trabajo con ella, consultamos y generamos buenos aportes. Así que bueno, lo dejo con esta frase final de reflexión: producimos en sistemas agropecuarios intensivos, regenerar y sostener el ambiente es nuestra responsabilidad. Seamos conscientes de eso. Bueno, ahí están mis datos. Muchas gracias.